Hola, vamos a tener un pequeño rincón de lecturas porque pues tengo muchas ganas de retomar la lectura. Espero que les guste. El primer libro que voy a leer es Mitos nórdicos de Neil Gaiman, que me gusta mucho la mitología y pues como ya dije es un hábito que quiero retomar. Y comenzamos. Introducción. Es tan difícil tener una secuencia favorita de mitos como un estilo favorito de cocina. Algunas noches querrás comida tailandesa, otras preferirás sushi y otras veces anhelarás la sencilla comida casera de la infancia. Pero si tuviera que decantarme por una sola, probablemente elegiría la de los mitos nórdicos. Mi primer encuentro con Asgard y sus habitantes se remonta a mi infancia, cuando no tenía más de 7 años y leía las aventuras de El poderoso Thor, ilustradas por el artista de cómic norteamericano Jack Kirby, con guiones del propio Kirby y de Stan Lee y diálogos de Larry Levert, hermano de Stan Lee. El Thor de Kirby era fuerte y bien parecido. Su Asgard era una impresionante ciudad futurista de edificios altos y construcciones inquietantes. Su Odín era sabio y noble y su Loki un ser sardónico, todo malevolencia con cuernos en el casco. Me quedé encantado con el rubio Thor de Kirby y su martillo, y enseguida quise saber más de él. Saqué de la biblioteca Myths of the Norsemen, Mitos de los pueblos nórdicos, de Roger Lensley Green, y los leí y releí con deleite y asombro. En su versión, Asgard ya no era la ciudad de ciencia ficción que pintaba Kirby, sino una fortaleza vikinga rodeada de otras construcciones en un páramo helado. Odín, el padre de todos, ya no era amable, sabio e irascible, sino brillante, inescrutable y peligroso. Thor era tan fuerte como el poderoso Thor de los cómics, y su martillo era igual de temible, pero no era... A decir verdad, no era el más listo de los dioses, y Loki no era malo, aunque ciertamente tampoco era una fuerza bienhechora. Loki era complejo. Me enteré además de que los dioses nórdicos tenían su propio juicio final, el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el final de todo, el día en que los dioses batallarán contra los gigantes del hielo y morirán. ¿Ha llegado ya el Ragnarok? ¿No se ha producido todavía? Yo no lo sabía entonces y ahora tampoco estoy seguro. El hecho de que el mundo y la historia tuvieran un final, así como su manera de terminar y volver a empezar, convertía en héroes y villanos trágicos a los dioses, a los gigantes de hielo y a todos los demás. A causa del Ragnarok, el mundo nórdico ha permanecido en mí extrañamente presente y actual, mientras que otros sistemas de creencias mejor documentados me parecen cosa del pasado. Los mitos nórdicos son historias de un lugar frío, con las largas noches invernales e interminables días de verano. Mitos de un pueblo que no confiaba del todo en sus dioses y ni siquiera los apreciaba demasiado, pero aún así los respetaba y temía. Hasta donde sabemos, los dioses de Asgard llegaron a Escandinavia desde Alemania y se extendieron a las regiones del mundo dominadas por los vikingos, las Islas Orcadas, Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra, donde los invasores dejaron topónimos que recuerdan a Thor y a Odín. O en inglés, los dioses dieron sus nombres a los días de la semana. El Mancothir, el hijo de Odín, el propio Odín, Thor y Frigg, la reina de los dioses, están presentes respectivamente en las palabras Tuesday, martes, día de Frigg; Wednesday, miércoles, día de Odín; Thursday, jueves, día de Thor; y Friday, viernes, día de Frigg. Podemos adivinar vestigios de mitos más antiguos y religiones arcaicas en la historia sobre la tregua entre los Vanir y los Aesir. Parece ser que los Vanir eran dioses de la naturaleza menos guerreros que los Aesir, pero quizá no menos temibles. Es muy importante, o al menos es una hipótesis aceptable, que algunas tribus rindieran culto a los Vanir y otras a los Aesir,
y que los adoradores de los Aesir invadieran las tierras de los devotos de los Vanir y tuvieran que ceder en algunas cosas y adaptarse en otras. Los dioses Vanir, entre ellos los hermanos Freya y Freya, se fueron a vivir a Asgard con los Aesir. Historia, religión y mitología se combinan y nos impulsan a hacernos preguntas, a imaginar y deducir, como detectives empeñados en reconstruir los detalles de un crimen olvidado mucho tiempo atrás. Gran parte de la historia nórdica se ha perdido. Es mucho lo que ignoramos. Solo conservamos algunos mitos que han llegado hasta nosotros en forma de cuentos populares o de reelaboraciones en verso o en prosa de antiguas historias. Fueron recogidos por escrito cuando el cristianismo ya había desplazado el culto a los dioses nórdicos, y algunas de las narraciones únicamente se han conservado porque existía la preocupación de que, si no se salvaba del olvido, muchos de los Kenning, que es una especie de metáforas referidas a mitos específicos muy utilizados por los antiguos poetas nórdicos, se volverían incomprensibles. Un ejemplo serían las lágrimas de Frey, una manera poética de referirse al oro. En algunos relatos, los dioses nórdicos parecen convertidos en hombres, reyes o héroes de épocas pasadas, para que sus historias puedan narrarse en un mundo cristiano. Algunas fábulas y poemas hablan de otras leyendas o insinúan la existencia de otros relatos que no han llegado hasta nosotros. Es como si de todas las historias de los dioses y semidioses de Grecia y Roma únicamente hubieran sobrevivido los mitos de Teseo y Hércules. Así de ingente ha sido la pérdida. Hay muchas diosas nórdicas. Conocemos sus nombres y algunos de sus atributos y poderes, pero sus historias, mitos y rituales no se han conservado. Me gustaría poder recrear las leyendas de Eir, la sanadora de los dioses, o de Lom, la que llevaba consuelo, diosa nórdica del matrimonio, o de Skund, diosa del amor. Por no mencionar a Bor, diosa de la sabiduría. Puedo imaginar sus historias, pero no contar sus leyendas, porque se han perdido o han quedado sepultadas o olvidadas. He hecho todo lo posible para narrar estos mitos e historias con la mayor exactitud y de la manera más interesante que he podido. A veces los detalles de los diferentes relatos se contradicen, pero espero que sirva para pintar el panorama de un mundo y una época. Mientras escribía estos mitos, intentaba imaginarme a mí mismo hace mucho tiempo en las tierras donde se oyeron por primera vez estas historias. Tal vez durante las largas noches de invierno, bajo el resplandor de la aurora boreal, o quizás sentado a la intemperie, despierto de madrugada en un día interminable de verano, rodeado de un público ansioso por saber qué más hizo Thor, qué es el arco iris, cómo vivir la vida y cuál es el origen de la poesía mediocre. Me sorprendió descubrir, cuando terminé las historias y volví a leerlas, como una secuencia que dan la sensación de ser un viaje desde el hielo y el fuego del origen del universo hasta el fuego y el hielo del fin del mundo. En el trayecto encontramos personajes que reconoceríamos si los viéramos, como Loki, Thor, Odín y otros que nos gustaría conocer mucho mejor. De estos, mi favorita es Angborda, la mujer de Loki, entre los gigantes, madre de sus monstruosos hijos y presencia espectral tras la muerte de Balder. No me atreví a releer a los narradores de mitos nórdicos cuyas obras me habían maravillado, como Roger Lancelot Green o Kevin Crossley Howan. En cambio, estuve trabajando mucho tiempo con numerosas traducciones diferentes de la Edda de prosa, de Snorri Sturluson y de los versos de la Edda poética. Palabras de hace más de 900 años, para decir qué historias quería contar y cómo narrarlas, y combinar diferentes versiones de los mitos en prosa y en verso. Por ejemplo, la visita de Thor a Ymir, tal como la cuento aquí, es un híbrido. Comienza en la Edda poética e incorpora detalles de la expedición de pesca de Thor, extraídos de la versión de Snorri.
Mi maltrecho ejemplar del Dictionary of Northern Mythology, Diccionario de la Mitología Nórdica, de Rutherford Simek, en traducción inglesa de Angela Hall, me resultó siempre invalorable y de consulta obligada. Es esclarecedor e informativo. Quiero expresar mi gran agradecimiento a mi vieja amiga Alisa Kidnew por su asistencia editorial. Fue una fabulosa caja de resonancia, siempre directa y llena de opiniones interesantes, servicial, sensata e ingeniosa. Consiguió que escribiera este libro, sobre todo por sus ganas de leer siempre la siguiente historia, y me ayudó a encontrar el tiempo para escribirlo. Le estoy enormemente agradecido. También les doy las gracias a Stephanie Meighen, que con su vista de águila y con sus conocimientos nórdicos descubrió varias cosas que yo habría pasado por alto. Gracias también a Amy Cherry de Northam por sugerirme hace 8 años, durante una comida, el día de mi cumpleaños, que quizá me gustaría reescribir algunos mitos, y que en general ha sido la editora más paciente del mundo. Todos los errores, conclusiones precipitadas y opiniones extrañas de este libro son míos y solamente míos. Y no me gustaría que nadie más que yo cargara con la culpa. Espero haber narrado estas historias con rigor, pero he de decir que también ha habido alegría y creatividad en el trabajo. Ahí está la parte gozosa de los mitos. Lo más divertido es contarlos uno mismo, algo que de todo corazón los animo a hacer a vosotros que leéis estas líneas. Leed las historias del libro y hacedlas vuestras. Y alguna noche oscura y gélida de invierno o una noche de verano cuando el sol no se haya ocultado todavía detrás del horizonte, contadles a vuestros amigos lo que pasó cuando le robaron el martillo de Thor, o cuando los dioses le regalaron a Odín el hidromiel de la poesía. Neil Gaiman, Lisson Grove, Londres, mayo de 2016.